Hola conciudadanos, y vamos a hablar de un tema muy delicado y que genera mucha controversia. Eh, el día de ayer se produjo un hecho violento en el aeropuerto de Guayaquil, ¿no verdad? Un par de menores de edad, pues le quitaron la vida a un ciudadano ecuatoriano que arribaba desde Panamá. Esta persona, ¿no?, que falleció, es identificada por el gobierno como el cabecilla de una GDO de aquí del Ecuador. Y lo primero que quiero decir, ¿no? Eh, Veía en la mañana el programa de Fabricio Vela. Fabricio Vela decía, es increíble ver cómo un criminal entra sin ningún problema, ¿no?, al país. Pasa por migración, llegó de Panamá como Pedro por su casa, ¿no? Y es increíble que la inteligencia ecuatoriana no lo tenga ubicado a este tipo, pero la inteligencia del crimen organizado sí. Sabían el día, la hora en que llegaba, ¿no? Y prepararon a dos menores que lo estaban esperando para perpetrar tan terrible hecho. La gente reacciona, obviamente esto genera mucha conmoción, comienzan a hablar sobre el endurecimiento de las penas a menores, de juzgarlos como adultos, pero aquí llama muchísimo la atención que el crimen organizado sabía el día y la hora en que arribaba este individuo y el gobierno ecuatoriano qué, y que este individuo ingresa al país sin ningún problema, siendo identificado como cabecilla de una GDO, pero él entra como Pedro por su casa. Mientras tanto, tú tienes a un alcalde de una ciudad detenido en una cárcel, en una prisión de máxima seguridad, ¿no? Lo acusaron de un delito, le iniciaron una investigación, le hicieron poner un grillete y finalmente lo tienen detenido en una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, personas identificadas como cabecillas de GDO circulan libremente, ingresan al país a través del aeropuerto. Yo lo escuchaba a Reinberg declarar en alguna entrevista, en algún medio, reportaje, que es un ciudadano ecuatoriano, que cómo le podían impedir la salida o el ingreso. Es un ciudadano ecuatoriano, pero no es un ciudadano ecuatoriano común. Si lo tienen identificado como cabecilla de un GDO, yo creo que algo, alguna medida deberían hacer al respecto. Gobierno ecuatoriano. Porque les vuelvo a repetir, tienen detenido a un alcalde, lo tienen preso en una prisión de máxima seguridad. Pero el cabecilla de un GDO sí entraba y salía del país sin ningún problema. ¿Hasta dónde la desfachatez? Y pueblo ecuatoriano, ¿hasta dónde te llega el aguantar este tipo de cosas y hacerte el ciego? ¿Hasta dónde nos llega? ¿Hasta dónde? De ahí, sobre el tema de los menores de edad, yo tengo mis posturas. Sí, para mí no se trata simple y llanamente de endurecer penas y vamos a dar... No, yo creo que definitivamente es un tema complejo que debe ser abordado o tratado con... son distintas cosas que hay que tratar, ¿sí? Y me buscaba, pues no, siempre hay que preguntarse, pero ¿por qué pasa esto? Si queremos darle una solución al problema, ¿no? Tenemos que entender el fenómeno. Entonces, buscando información en internet me encontraba con un reportaje de Plan B, reclutamiento de menores, la estrategia de los GDOs para delinquir. Esto es del 16 de julio del 2024. Quien hace la nota es Mario Pazmiño Silva. Entonces, en los factores del reclutamiento, él menciona, ¿no?, la influencia de la cultura del narcotráfico y la violencia transmitida en los medios de comunicación y redes sociales. En muchas comunidades la figura del narco es glorificada, ¿no? La pobreza es un factor determinante, ¿no? Y según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, esta afecta a gran porcentaje de la población joven, especialmente en áreas rurales y urbano marginales, ¿no? La falta de acceso a una educación de calidad y a oportunidades laborales dignas crea un ambiente propicio para que los menores sean atraídos por las promesas de dinero rápido y fácil que ofrecen las organizaciones criminales.
Luego de esto, la falta de presencia efectiva del Estado, ¿sí?, en zonas rurales y marginales, la corrupción y la ineficacia de las fuerzas del orden, que permite que las organizaciones criminales operen con impunidad, creando santuarios o microestados donde se ejerce una gobernanza criminal y donde el Estado ha perdido soberanía. La ausencia de programas sociales efectivos que ofrezcan alternativas viables para los jóvenes, lo que facilita el trabajo de la delincuencia. Además de esto, los GDOs utilizan el engaño, la manipulación, le prometen una vida mejor con riqueza y estatus a los menores, a los jóvenes, ofrecen dinero a cambio del transporte de sustancias ilícitas. En redes sociales contactan y adoctrinan a los jóvenes, crean perfiles atractivos que muestran el lujo, poder, para engancharlos. Hay proliferación, ustedes pueden ver, de influencers, ¿no? Personas que se muestran dándose una vida de lujo y que están vinculadas a estas actividades ilícitas y que es gracias a esas actividades ilícitas que se dan esa vida de lujo. De ahí, reclutan directamente en centros educativos y comunidades, identifican a los menores más vulnerables, los que tienen problemas familiares o económicos, los atraen con promesas de protección y pertenencia, ¿no? Entre las ciudades más afectadas por esto está Quito, Guayaquil, Esmeralda, Santo Domingo, Quevedo, Portoviejo, Manta, Durán, Lago Agrio. Las niñas muchas veces son objeto de explotación, ¿no? Ustedes ya saben de qué tipo. Entonces, este reportaje es del año 2024, ¿ah? 2024, hace 2 años, ya se mencionaba todas estas causas, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno en ese tiempo? ¿Qué políticas adoptó para combatir el reclutamiento de menores? Como hemos podido ver en estas últimas horas, ¿no? 2 menores fueron usados para perpetrar tan terrible crimen que alarma a la ciudadanía. No hay seguridad. ¿Qué seguridad tenemos? En fin. Entonces, entre enero y junio de 2023, la policía detuvo a 1.326 niños y adolescentes por tenencia ilegal de armas y otros delitos, ¿no?, que tienen que ver con el expendio o venta de sustancias, robo a personas y muchas cosas más terribles. Entonces, este problema es un problema con múltiples causas, ¿no?, y que se debe abordar desde un enfoque multidimensional, es lo que dice el artículo, que involucre a todas las partes interesadas. Los menores son normalmente reclutados por pandillas locales, el tema de las pandillas, como lo abordamos, ¿no? Y para combatir esto, vuelvo y repito, ¿no?, se necesita una colaboración entre gobierno, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, y solo a través de una acción conjunta y sostenida se podrá ofrecer a los jóvenes alternativas viables. Eso es lo que decía este artículo. Yo me despido, les deseo buena suerte